RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas noches. Entrando ya en una nueva primavera y con las borrascas sobre nosotros, es tiempo de misterios. Comienza el espacio en blanco. Algo que ya hacemos en directo cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos y la bienvenida de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. La parte técnica, David García y Javier Campos, Pilar Bobadilla en la producción, Juan Gómez en la redacción y Tere Vilas en la locución. Y además Natalia Sotillos, como siempre, en la realización y coordinación. Y este que os habla, Miguel Blanco, como siempre, un placer y un honor compartir este tiempo juntos. ¿Tenemos forma de comunicar con vosotros? Déjate caer en nuestras redes. eBlanco Radio, RNE, por WhatsApp 633 50 50 11 y en el mail espacioenblanco@rtve.es. Redes que siguen nuestros compañeros Juan Gómez, Ramón Álvarez y Antonio Baena, y nos preguntabais si vamos a tener más salidas. Ya lo estamos anunciando. En el mes de mayo vamos a estar en Teruel en un programa súper especial, también en Córdoba, un programa único, y en junio en Tenerife, en La Laguna, programas que no tenéis que perderos. Ya lleva un avance de lo que os hemos preparado para hoy, no os lo perdáis. Una nueva aventura nos espera y en esta ocasión haremos retroceder al tiempo para investigar claves y hechos que puede que hayan quedado olvidados. Así viajaremos hasta los comienzos de nuestra historia a la búsqueda de un mito: la Atlántida. Seguiremos acompañando a miembros de las SS hasta el Tíbet, al encuentro de su raza primigenia. Y concluiremos nuestra primera etapa indagando sobre reliquias y poder. Esa será la primera parte de hoy. Después, si podemos, nos sumiremos en el silencio para en él intentar descubrir las palabras de los dioses o de Dios. Eso y algo más conformará nuestra edición de hoy, que ya está preparada para ti. Algunos de los temas que os esperan, pero antes nos vamos a saludar a nuestro primer invitado hasta el norte, hasta Cantabria Infinita, Mariano Fernández Urresti. Buenas noches, Mariano. Muy buenas, Miguel. ¿Cómo estás?
Bien, esperando esas rabas que me vas a invitar dentro de poco. Vale. Ya sabes que en eso no hay problema. ¿Estás resfriado o algo? ¿Tienes una voz ahí? Sí, tengo una voz cavernosa, porque efectivamente también por aquí, aunque no ha llovido tanto como en el sur, pero hay unos cambios bruscos de temperatura y bueno, al final se acusa. Vale. Mariano, alguien de la familia, es licenciado en Historia, ha escrito un montón de libros, algunos ha recibido un montón de premios también. No voy a decir, bueno, las violetas del círculo Sherlock, La espada del diablo, La pintura de bisontes rojos, Los fantasmas de Becker e Inmortal, Colonia, el mapa templario, etcétera, etcétera, etcétera. Y el último trabajo, La hermandad de la Atlántida. ¿Por qué? Pues mira, porque a mí una de las cosas que más me obsesiona y que es realmente el leitmotiv de casi todos mis libros es el tiempo, el paso del tiempo, la posibilidad de dominarlo, de sojuzgarlo o de alguna manera burlarlo. Y si te fijas, siempre las historias que escribo, sobre todo si son novelas, se desarrollan en dos tiempos distintos, cosas que suceden en una época determinan la vida de otras personas. La última novela, Inmortal, jugaba también precisamente con eso, con la posibilidad de derrotar al tiempo, y La Atlántida es justamente el mito que de alguna manera nos invita a todos a pensar en una edad dorada, en un tiempo perdido, tal vez en un momento donde la civilización, la vida era distinta. Y además, porque en esta novela Miguel juega un papel estelar, la reencarnación, que es otra de las fórmulas, entre comillas, posibles para sortear el tiempo. Por eso me entregué a escribir pues esta novela de aventuras, de historia, de arqueología, pero que tiene un montón de información que es verídica, que es real. A esa vamos a referirnos. Como no quiero perder mucho tiempo, vamos con la primera introducción y vamos a tratar de conocer esa hermandad de la Atlántida. Hoy llega al programa un historiador que siempre saca a la luz nuevos hechos que trastocan la tradición conocida. En esta ocasión nos presenta un trabajo titulado La Hermandad de la Atlántida. Junto a él vamos a analizar de nuevo estos terrenos ya visitados a la búsqueda de nuevas pistas. Ya has adelantado un poco que te gusta jugar con el tiempo. Aquí unes dos fenómenos, conectas a la historia 80 años de uno a otro, y aunque sea una novela, no sé, te he oído también decir que más del 80% de lo que hay son hechos reales, es historia. Sí, es cierto, porque digamos que el lector se sorprenderá, porque al final hay una nota que yo mismo aclaro, las cosas que son reales y las que no. Se sorprenderá, digo, cuando lea esa nota final y descubra que, pues eso, que efectivamente una gran cantidad de las cosas que yo narro en esta novela son reales, ocurrieron realmente. Otra cosa es que, bueno, yo a lo mejor situé a algunos de los personajes en escenarios o en situaciones de ficción, pero la mayor parte de las cosas que se narran son reales. Lo curioso contigo es que cada vez que abordas un tema, arrojáis una serie de datos que hacen cambiar la historia conocida, ¿verdad? Bueno, a ver, tal vez porque reparamos en... Mira, yo siempre creo que hay ángulos muertos en las historias, ¿no? Que digamos, yo a veces pues juego con la idea de que qué hubiera sucedido si... y si las cosas hubieran sido de esta otra manera. Y luego resulta que cuando tratas de hacer esa historia contrafactual, cosas que no sucedieron, pues luego resulta que dices, hombre, pues realmente parece... En fin, es plausible lo que yo planteo. Lo que sucede es que, claro, no es lo mismo escribir un ensayo que una novela. La novela te permite jugar más, estirar más. La ficción, obviamente, el ensayo hay un límite, hay una frontera que tú no puedes rebasar porque no tienes posibilidad, salvo que estés mintiéndole al lector, de jugar con la historia, ¿no? Pero la novela, como es el caso, sí te lo permite. Y con ideas o con hechos que son reales, con cosas que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial, con cosas que están ocurriendo hoy en día, ¿no? Cuando todavía se sigue buscando la Atlántida en el sur de la península ibérica,
o con figuras como el doctor Ian Stevenson, que fue un personaje real, que realizó trabajos al frente de la División de Estudios de la Percepción en la Universidad de Virginia a propósito de la reencarnación. Con esos 3 ingredientes construyo la novela. ¿Y tienes la mala costumbre de irte a los lugares de los cuales hablas para documentarte? Sí, hombre, en esta oportunidad el Tíbet me quedaba a desmano. Dentro de poco vamos a ir, o sea que atentos si quieres. ¿Sí? Sí. Pues mira, como anécdota sí que te diré que una compañera mía de trabajo ha estado hace menos de un mes y me mandó unas fotos del Potala, ¿no? Y me hizo muchísima ilusión. Además la dije, por favor, mándamelas, porque acababa de salir la novela. Pero sí que es verdad que, bueno, pues en la trama de esta historia juega un papel estelar los monumentos megalíticos de Karnak, los menhires de Karnak, en Bretaña, y ahí pues estuve pateando toda aquella zona, porque bueno, hay muchas escenas relacionadas con la presencia alemana nazi en la ocupación en Francia y con la resistencia francesa. Pueblos como Oray, por ejemplo, juegan un papel muy importante, y naturalmente el sur de la península, ¿no? Donde yo al final llevo al lector, especialmente la zona de Doñana, en Huelva, en fin, todos esos lugares pues sí que los he recorrido, los he visitado, y además, más allá de la novela, Miguel, merecen la pena porque son muy hermosos. Sí, señor. Huelva, donde estuvimos hace poco tiempo y estuvimos por ahí juntos. Sí, efectivamente. Te va a pasar como a Julio Verne, que de repente escribiste además sobre él, escribía cosas que luego se cumplían y se hicieron realidad. Bueno, en el caso de Julio Verne, a lo que había era un enorme trabajo de investigación. Yo también intento hacerlo. Julio Verne se levantaba, dicen, todos los días a las 5 de la mañana para escribir. Después iba a la biblioteca municipal de Amiens para leer todas las informaciones científicas que salían. Es decir, hay mucha más información científica en las novelas de Verne, aparte de otra esotérica o ocultista, que más que digamos, ver el futuro, entre comillas, estaba muy bien documentado para escribir cosas que posiblemente ocurrirían y después ocurrieron, pero porque muchas de las cosas ya eran brotes que la ciencia ya estaba, digamos, regando, ¿no? Vale, igual tú te has adelantado y has tenido un brote ahí de lucidez y hay una hermandad de la Atlántida que vamos a descubrir, si te parece, ¿vale? De acuerdo. 2:18, 1:18 en las Islas Canarias, vamos de viaje. Lo desconocido te aguarda en un lugar. Espacio en Blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. En los últimos tiempos ha resucitado un mito: la Atlántida. Se han realizado nuevos estudios arqueológicos y muchos se han lanzado en nuevos documentales a redescubrir su historia. Rescatamos algunos datos del canal Orígenes Secretos. El continente perdido de Atlántida, el misterio más enigmático de todos los tiempos. Durante siglos, la historia de esta civilización mítica ha cautivado la imaginación de personas de todo el mundo, con relatos de tecnología avanzada, gran riqueza y tesoros incontables esperando ser descubiertos. ¿Pero fue Atlántida solo una leyenda? ¿Realmente existió? Y si es así, ¿qué le sucedió? No es casualidad que hayamos estado tan intrigados por las leyendas de Atlántida, porque en cierto sentido, nuestra raza y civilización actual comienzan desde la época de Atlántida. Pero, ¿de dónde proviene el mito de esta misteriosa isla sumergida? Una de las menciones más famosas y tempranas de Atlántida proviene del filósofo griego Platón, alrededor del 360 en dos de sus diálogos, Critias y Timeo. Platón dio una descripción detallada de un país, de una tierra fértil que llamó Atlántida. La describe como una isla vasta, que antes de hundirse alrededor del 10.000 a.C., estaba ubicada en el Océano Atlántico, más allá de las columnas de Hércules. Esta vez vamos a la búsqueda de mitos, leyendas y verdades ocultas. Nuestro invitado nos ayuda. Ya te están saludando desde Zacatecas, México, Roberto, desde Popayán, la ciudad blanca de América.
y desde Sander, algo así, en Noruega, no sé cómo se pronuncia. Mucha gente que nos escucha desde diferentes partes del mundo, a los cuales agradecemos. El mito, la Atlántida, ¿solamente está sustentado en el mito de Platón? Hasta el día de hoy, sí. No es nada más que un mito, puesto que todavía no tenemos ninguna constancia arqueológica o documental que invite a pensar lo contrario. Lo que sucede es que generalmente los mitos suelen ser el ropaje en el que después descubrimos que se había abrigado la propia historia. Sucedió con Tartesos no hace tanto. También la cultura tartésica era solo un mito, ahora ya es una espléndida realidad, ¿no?, admitida. Pero en el caso de la Atlántida sí, no podemos hablar de otra cosa. Como decíais en la introducción, no fue el único, pero sí sus relatos son los más conocidos. Fue Platón, filósofo griego que vivió pues a caballo entre el siglo V y IV antes de nuestra era, quien escribió 2 diálogos titulados Timeo y Critias, donde hace mención a la existencia de este mítico lugar, la Atlántida. En Timeo nos dice que 9.000 años antes de Solón fue un personaje griego que visitó una ciudad del delta del Nilo, en Egipto, Saís, en 570 aproximadamente antes de Cristo. 9.000 años antes de ese personaje dice que hubo un conflicto armado entre Atenas, una primitiva Atenas, y un imperio ubicado, como decían en la introducción, pues en un lugar ignoto, más allá de las columnas de Hércules. Una isla o península grande, dicen más grande que Asia y Libia juntas, y este imperio derrotó a aquella primitiva Atenas, pero después, súbitamente, en tan solo un día y una noche, fue absorbido por el mar, fue destruido por un terremoto, ¿no? Esto es lo que resume más o menos en Timeo. En Critias, que es el otro diálogo, se nos dan algunas otras informaciones. Dicen que en tiempos de Poseidón, pues este dios griego llegó a este lugar donde había una montaña y vivían un rey, Evendor, y su esposa Leucipe, y una única hija que tenían, Clito. Poseidón tiene con Clito, se casa o establece una relación con ella y tiene 5 parejas de gemelos varones como hijos. El primogénito es Atlas y es quien hereda la capital de este imperio, Atlantis, ¿no? En este texto, pues Platón hace referencia a la existencia de palacios extraordinarios, templos fantásticos, mercados, dársenas, puentes, y también se habla, y esto es muy interesante, de una escritura, porque decía que las leyes de los atlantes estaban grabadas en una columna del templo de Poseidón, ¿no? El diálogo de Critias se interrumpe súbitamente cuando Zeus reúne a los dioses para castigar a los atlantes porque dicen pues han abandonado la ética, el camino correcto. Bien, todo esto es el mito, Miguel. ¿Cuál es el problema? El problema es que no hay ninguna constancia histórica de que, porque estamos hablando de 9.000 antes de Solón, es decir, 11.500 años antes de nuestra era, es decir, después de recién acabada la última glaciación, no hay ninguna constancia histórica de que haya habido una cultura tan desarrollada como se presume. Hasta ahora, pero claro, hace bien poco, Göbekli Tepe, en Turquía, pues nos plantea un interrogante muy similar, y en esta ocasión sí, con unas estructuras arqueológicas que desafían lo conocido hasta ahora. Más oyentes que te saludan desde Laredo, desde Berlín, desde Badajoz, desde Nueva York, desde Murcia, desde multitud de lugares. Ese era el mito. Y de repente surge, como antes decías, Tartesos, que era un mito, y ahora ya hay pruebas de que alrededor del 1200 antes de Cristo comienza a expandirse en el suroeste de la península ibérica una cultura increíble que cambia un poco toda la historia, ¿no? Claro, cimentada en los metales. Exactamente. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de un periodo histórico brutal. Estamos hablando de esa supuesta civilización atlante hace más de 11.000 años,
y Tartesos es de antes de ayer, entre comillas. Entonces, ¿qué sucede en medio durante todo ese periodo? Tal vez la explicación podríamos encontrarla en una lectura distinta del texto de Platón. Si pensamos que Platón lo que realmente hace es condensar en estos dos relatos la evolución de una cultura, condensar en un relato, entre comillas, breve, todo lo ocurrido en aproximadamente 10.000 años, desde el inicio de esa civilización hasta su conclusión. Piensa que en el mito platónico se dice que todavía no se conocía la navegación en aquella época, cuando estos dioses, vamos a llamarlos así, Poseidón, llegan a este territorio, y sin embargo después ya nos encontramos con la posibilidad de que esta gente sí pudiera navegar. De hecho, en 2016 se encontró en el abrigo rupestre de Laja Alta, en Jimena de la Frontera, en Cádiz, pues unas pinturas rupestres fechadas en el cuarto milenio antes de nuestra era por arqueólogos de la Universidad de Granada, donde se representan barcos que demuestran que existía navegación a vela. Y después nos hemos encontrado también con estudios como, por ejemplo, los que realizó Ana María Vázquez Ois a propósito de la posibilidad de que hubiera habido una escritura lineal que se ha encontrado en algunos restos arqueológicos que había en Huelva, ¿no? Esta historiadora, Ana María Vázquez Ois, en Las golondrinas de Tartesos, plantea la posibilidad de que hubiera habido una escritura lineal en el sur de la península ibérica antes del cuarto milenio antes de Cristo. Por tanto, nos lo estuvo contando en el programa. ¿Sí? Vale, pues fíjate, tal vez puede ser que Platón lo que hiciera fue condensar la evolución de una cultura desde sus primeros momentos hasta su desarrollo y después su finalización abrupta en un relato corto, ¿no? Eso podría ocurrir, porque entonces sí podría tener sentido que después, como algunos han planteado, Tartesos recogiera el testigo de aquella cultura, ¿no? Lo cierto es que, y en esto sí que hay, digamos, documentación geológica, por ejemplo, por especialistas como Juan Antonio Morales, geólogo de la Universidad de Huelva, que hablan de varios tsunamis que asolaron la costa del sur de la península en varias ocasiones, en 2500 a.C., ya en el siglo XI y en el siglo X a.C. Es decir, si esa cultura se desarrolló a lo largo de todo ese tiempo, pudo haber concluido abruptamente de este modo, y tal vez sus últimos retazos pudieran haber sido los pueblos del mar. Los pueblos del mar, estos sí que son unos pueblos misteriosos, unos navegantes y guerreros misteriosos, pero que sí son mencionados por las crónicas y aceptados por la historia. Estos pueblos del mar, cuyo origen sigue siendo todavía objeto de debate, fueron los que destruyeron la cultura minoica, la cultura cretense, el imperio hitita, y atacaron, aunque fueron derrotados, también a Egipto. Fueron derrotados en la época aproximadamente de Ramsés II. De manera que estamos hablando tal vez de una evolución muy larga, condensada en un relato muy breve, como fueron estos diálogos de Platón, ¿no? Y si Tartesos es o no heredera de esa cultura, bueno, pues podría ser una posibilidad. Lo que sucede es que ha habido tantas hipótesis, y algunas, a propósito de la Atlántica me refiero, y algunas tan delirantes y descabelladas, que al final han hecho que esta cultura pues tenga, entre comillas, mala fama, ¿no? Porque, claro, se ha hablado hasta de que podían volar, de que tenían telepatía y una serie de sandeces propias de gente que no está muy bien documentada a propósito de lo que pudo haber sido una cultura como esta, preneolítica, y que llegó hasta la edad de los metales, ¿no? ¿Las columnas de Hércules dónde estarían? ¿En el estrecho de Gibraltar? Bueno, pues hay mil posibilidades. Parece que algunos dicen eso, otros dicen lo contrario. Por ejemplo, hay otra teoría también muy bonita, ¿no? Que situaría a esas columnas en la zona de Coria del Río, aproximadamente en Sevilla, porque ahí estaba antiguamente un mar interior, el mar Tartésico, y hay un punto donde se estrechaba esa zona que te he mencionado, la zona de Coria del Río, y hay quien plantea que la posibilidad de que la Atlántida hubiera estado en esa otra zona, más próxima a Sevilla, ¿no? Hay otros que lo sitúan en la zona de Sanlúcar de Barrameda, aproximadamente, otros en la zona de las Marismas de Doñana, en la zona de Hinojos.
que es donde yo al final juego un poco con esta historia en la novela, ¿no? Uh-huh. Sí, las posibilidades son muchas, pero estamos hablando siempre de esa zona del sur de la península ibérica. Ojo, no es la única Atlántida, ¿no? Porque también ha habido quien la ha identificado con Creta, las han situado en el Caribe, en Bimini, en fin, en muchos lugares, ¿no? Uh-huh. Doñana, ahora quizá con tanta lluvia igual se entierra algo extraño. La cultura de la Atlántida, un mito, pero James Cameron y otro montón de estudiosos e historiadores están detrás de ello. Quizá no sea tanto mito y se descubra más de esa realidad. Y además interesó mucho. Sí. Sí, no, te decía, mira, por ejemplo, el CSIC, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, llevó a cabo el proyecto Hinojos, ¿no? Se suponía que en esta zona de las marismas de Huelva, que había estado inundada ininterrumpidamente desde la última transgresión oceánica. Las transgresiones oceánicas son sucesos geológicos que provocan que el mar ocupe un terreno continental, ¿no? Y se pensaba que esto había sido así, pero sin embargo se han encontrado restos de presencia humana en esa zona, de manera que los estudios prosiguen. Se han hecho documentales, como se mencionaba también en la introducción. En 2011 National Geographic realizó uno dirigido por el arqueólogo Richard Freund, con la participación del geólogo que he mencionado antes, Juan Antonio Morales, y con una persona que conocimos precisamente en Huelva, el arqueólogo acuático Claudio Lozano. Aquaman. Exactamente, una persona extraordinaria. Increíble. Con unos conocimientos estupendos. Y en 2017, también como has citado, pues James Cameron produjo otro documental con la participación del investigador George Díaz Montesano, situando siempre en esta zona del sur de la península ibérica esta civilización que a día de hoy efectivamente es solo un mito, pero los mitos a veces, como he dicho antes, que se lo pregunten al difunto Henry Schliemann, ¿verdad? Con Troya, pues los mitos a veces pueden convertirse en espléndidas realidades. Ahí dejamos el avance que quizá dentro de poco sea una realidad. 2:32, 1:32 en las Islas Canarias. La Atlántida interesó mucho a los nazis. Radio Nacional de España, la que quieres. Hace ya que no distingo. Hace ya que vengo desafiando las leyes de la física. Y hace ya que no me asusta. Si tienes menos de 30 años y quieres ver tus poemas publicados, atrévete. Radio Nacional de España y la Fundación Montemadrid te dan la oportunidad en la 17ª edición del Premio de Poesía Joven. Para más información, consulta las bases en rtve.es. Tienes de plazo hasta el 2 de mayo. Y recuerda, 24 horas fin de semana, el informativo de noche del fin de semana. RTV, la que quieres. Son ahora los nazis los que ocupan nuestro tiempo. En el canal griego Casanova encontramos los primeros datos. El líder de las SS, Heinrich Himmler, preparó un castillo alemán con el fin de convertirlo en el centro de un lugar altamente simbólico para su organización. En un lujoso salón de mármol decorado con un mosaico de una rueda solar de 12 rayos, se colgarían los escudos de armas de cada general de las SS fallecido. Esta fortaleza también custodiaría los anillos de calaveras de los miembros de las SS caídos, e inspirado en las órdenes de caballería, Himmler quería convertir a su organización en una hermandad, tomando como referencia a los caballeros teutónicos o a los samuráis japoneses. Tanto el líder de las SS como otros jerarcas del Tercer Reich estaban subyugados por una serie de creencias esotéricas y sostenían ideas disparatadas como la teoría del hielo cósmico, que defiende que la mayoría de planetas y cuerpos celestes están conformados por enormes bloques de hielo. Como parte de esta teoría, Himmler creía en la existencia ancestral de una raza humana superior que se refugió en el Tíbet y que sería el origen de la raza germánica. En su mix ideológico aunó racismo, mitos antiguos, nacionalismo germánico y elementos parapsicológicos. Expediciones al Tíbet, Perú, Bolivia o Chile, excavaciones arqueológicas en busca de antiguas runas o el intento de sustituir la Navidad por un culto pagano.
Las SS y su búsqueda de la raza perdida. Y nos llegan un montón de mensajes. Es un aviso para los del EGM que va a salir dentro de poco. Se está haciendo el estudio, lugares de donde dicen que nos escuchan. Desde Murcia, desde Suecia, en Cantabria, Terrassa en Barcelona, Reus en Tarragona, Sevilla, Basauri, San Lorenzo del Escorial, Ibiza y algunas islas Canarias. Hitler decía o creía que se podía dividir a la humanidad en 3 grupos: los fundadores de la cultura, los portadores de la cultura y los destructores de la cultura. Los fundadores, evidentemente, era la raza aria. Los portadores eran también ellos y los destructores eran los judíos. Hablemos un poco de ellos, de los nazis y la búsqueda de esa raza aria. Bueno, para empezar, lo que tenemos que decir, Miguel, es que no existe ninguna sola evidencia científica que sostenga el ideario de los nazis, ¿no? Esto no formaba parte más que de un delirio enorme, pero que no podemos mirar por encima del hombro ni ridiculizar tan fácilmente, porque yo creo que si el movimiento nazi, o para entender el movimiento nazi, además del contexto económico, además de las duras sanciones que se impuso a Alemania tras la derrota de la Primera Guerra Mundial en la Paz de Versalles, además de todo eso, que es evidente que eso fue clave, no podemos desdeñar todas estas ideas aparentemente delirantes que esta gente tuvo, ¿no? Y es verdad lo que acabas de decir, esta idea que tenía Adolf Hitler a propósito de cómo se dividían las culturas. Lo que olvidaba, tal vez, es que los judíos, esa raza que él decía que era destructora de la cultura, entre 1901 y 1939 tuvo 21 premios Nobel, ¿no? Judíos. Eso no parece que lo tuvo en cuenta. 21 premios Nobel en tan solo 30 años. Pero bueno, es cierto que ellos creían que pertenecían a una raza superior, que esa raza, también lo decía Heinrich Himmler, el Reichsführer, el jefe de las SS, no había evolucionado, sino que bajó directamente del cielo o de algún lugar para establecerse en un territorio que ocupaba una enorme extensión en el Atlántico, que sería lo que ellos consideraban la Atlántida suya. Esa enorme extensión iría desde el Atlántico hasta las estribaciones, sus estribaciones serían las actuales Islas Canarias. Por eso también plantearon alguna expedición que finalmente no llevaron a cabo, pero que tenían pretensión hacer hasta las Islas Canarias. Y creían que tras la desaparición de ese continente mítico, algunos supervivientes se establecieron en zonas como, por ejemplo, el Tíbet. Por eso mi novela, La Hermandad de la Atlántida, comienza así, justamente en el momento en el que una expedición nazi, que todo esto es real, aunque parezca increíble, fue en busca de restos arqueológicos y también humanos, porque para eso hicieron distintos estudios raciales entre la población del Tíbet, restos de los atlantes. Y bueno, luego me contarás si los encontraron. Vayamos sí. O cuéntamelo ya si quieres. Luego vamos a hablar de... No. Vale. No, que te quería decir, a propósito de la introducción que habéis planteado, este castillo que iba a ser... Ahí vamos a ese castillo, sí. Eso es, Wewelsburg. Bueno, pues efectivamente, esta gente, los nazis me refiero, para empezar, Heinrich Himmler creía ser la reencarnación del rey Enrique I el Pajarero, que le llamaban así porque tenía una gran afición a cazar pájaros. Y este hombre fue el fundador del Estado alemán medieval en el siglo X. Pues Himmler creía ser la reencarnación de este hombre, ¿no? Por eso mi novela también juega mucho con la idea de la reencarnación que te decía antes. Bueno, pues esta gente creía que tenían una misión, la de recuperar ese antiguo esplendor ario, y tuvieron como responsables ideológicos a varios, entre comillas, magos, pero el más destacado y probablemente el que más majareta estaba de todos ellos fue Karl Maria Billigud, un tipo que estuvo, y cuando digo majareta es porque realmente estuvo internado en un psiquiátrico en Salzburgo durante 2 años. Pero este hombre, que tenía unos 60 y tantos años, en el momento en que es, en fin, reconocido por Himmler como su mago de cabecera, pues este hombre va a ser el encargado de localizar un lugar mítico, según ellos pensaban que iba a ser el centro de ese poder de un futuro estado ario, ¿no? Y creyó encontrarlo en un castillo que estaba en ruinas, en una fortaleza del siglo medieval y que después había sido remodelada en el siglo XVIII, en Wewelsburg. Y ahí efectivamente diseñan una sala del Grial, la sala de los antepasados, un lugar donde iba a ser el centro poderoso de
esa orden negra, ¿no? Que formaba parte dentro de las SS, para lo cual llevaron a cabo pues una ofensiva educativa, crearon, en fin, una serie de, para empezar, el uniforme negro diseñado por Hugo Boss, y todas estas ideas que extendieron a lo largo y ancho de Alemania en los colegios, en los centros de formación de los jóvenes, de las juventudes nazis, ¿no? Es curioso. Hicieron la NENERVE, y luego hablaremos un poco más de ella, hicieron un montón de expediciones por el mundo, y llegaron a España. Pero es curioso, cuando uno viaja a la India o va a Nepal y se encuentra con un símbolo muy parecido a la esvástica, dices, wow, de ahí la recogieron los nazis. Porque bueno, siempre se ha querido... Es un símbolo solar, sí, es un símbolo solar, ¿no? Ellos lo que hacen es lo describen dibujando la rotación de las aspas a la inversa, ¿no? Pero, digamos, es un símbolo solar indoeuropeo y bastante, entre comillas, universal, es decir, muy extendido. Lo que sucede es que, el espíritu que abriga, digamos, la esvástica, nada tiene que ver con los que podemos encontrar en otros lugares del mundo. Ellos, claro, para empezar, eran superiores a todos los demás, según su criterio, ¿no? Por tanto, los símbolos representaban una cosa mucho más poderosa. También en la introducción habéis comentado que crearon incluso pues una manera diferente de interpretar la religión, ¿no? No podían ser, obviamente, defensores de un cristianismo cuando el cristianismo planteaba, al menos teóricamente, la igualdad entre los hombres. No podía haber una igualdad entre los hombres cuando hay una raza superior que es la suya. De manera que crearon todo un ritual, un credo, con una serie de símbolos. Todo estaba muy bien estructurado y no hay más que ver las imágenes de los grandes desfiles en Nuremberg, por ejemplo, o en otros escenarios donde Himmler o Hitler se dirigían al público, para ver que todo aquello estaba minuciosamente preparado y que la escenografía era verdaderamente brutal y sobrecogedora, ¿no? Aquellos desfiles con las antorchas por las noches, en fin, una cosa tremenda. Y todos estos símbolos, la esvástica también, el uniforme nazi de las SS en negro, la gorra con la calavera de Totenkopf, el anillo, en fin, todo esto estaba muy bien estudiado, muy bien preparado. Luego te preguntaré si ese tiempo se parece al que estamos viviendo ahora, ¿vale? Vale. Pero te lo pregunto luego. 2:43, 1:43 en las Islas Canarias. Seguimos, nos espera la NENERVE. Espacio en Blanco. Cada madrugada de sábado a domingo, la magia del misterio te espera en Radio Nacional de España. El canal Grego Casanova nos ofrece más información. El 1 de julio del 35, Himmler fundó la Sociedad para la Investigación y Enseñanza sobre la Herencia Ancestral Alemana, conocida como NENERVE. El objetivo era respaldar con pruebas científicas el pasado y pervivencia de una herencia germánica. Himmler puso al frente de la misma a Hermann Wirth, un investigador privado rechazado por el mundo académico, que llevaba años interesado en este tema y que en apenas un año fue sustituido por Walter Busch. En el 39, la NENERVE era una oficina de las SS. En esta fecha ya tenía a su disposición alrededor de 2 docenas de instituciones de investigación, principalmente en los campos de la prehistoria, la lingüística y el folclore, pero también en otras disciplinas de las humanidades, así como, y cada vez más, en el campo de las ciencias humanas y las ciencias naturales. La organización patrocinaba excavaciones arqueológicas, institutos geográficos, botánicos, lingüísticos, así como las expediciones al Tíbet. Además de estas disciplinas científicas no siempre desarrolladas de una forma rigurosa, Himmler también impulsó ramas pseudocientíficas con departamentos para la radiestesia y otro para las ciencias ocultas. La NENERVE y la persecución de reliquias y objetos de poder. Ahí están algunos datos de la NENERVE, que debía ser increíble. Estamos muy interesados por las ciencias ocultas. Había unos cuantos especialistas en ello, ¿no? Sí, es cierto. En mi novela, en La Hermandad de la Atlántida, todos los personajes, a excepción de uno
que yo me invento, pero que está basado en un personaje que también existió. Todos los personajes que se mencionan de la NNRB fueron reales y hicieron las cosas delirantes y también terribles que se mencionan. En 1935, como decía la introducción que acabáis de poner, pues efectivamente Heinrich Himmler convoca en su despacho berlinés a un pequeño grupo de colaboradores. Entre ellos está Walter Darré, que era el responsable de la rusa, que llamaban las abreviaturas de un organismo relacionado con la pureza racial, a Wolfram Sievers, que era otro etnógrafo, especialista también en teoría racial, y a Hermann Wirth, este hombre que acaban de citar. Wirth era un prehistoriador que tenía cierto prestigio entre este tipo de personas, pero no fuera de ese ámbito nazi, ¿no? Un tipo de unos 55 años, bajito, rubio, con ojos azules, y que creía haber descubierto una escritura sagrada inventada por una civilización que él decía que era el origen de los arios, perdida en el Atlántico, y que relacionaron después con la Atlántida, ¿no? Pensaba que descifrando esa escritura se resolvería el misterio de los arios y pues fue el hombre que en principio fue el encargado de dirigir esta institución. La NNRB sería el presidente, Heinrich Himmler sería el superintendente y Wolfram Sievers el director general. Pero después este Wirth cayó en desgracia y le sustituyeron por Walter Busch, que era un especialista en literatura y lengua oriental, un tipo que había hecho del Rig Veda su catecismo y creía que en el Rig Veda se podía encontrar información que conduciría a esclarecer el origen de los arios. Y por ahí nos vamos acercando pues a esas expediciones que realizaron. Y en efecto, además de toda esta gente que digamos relacionada con la historia, con la arqueología, etcétera, pues también tuvieron médicos, especialistas que después fueron los que realmente impulsaron la solución final, desgraciadamente muy conocida, y otros tipos de estudios relacionados también con el esoterismo y otras muchas cosas. Déjame que diga que en los programas que estamos preparando ahora vamos a hablar de esa solución final y es increíble. Y nos escriben desde Gibraltar, donde se ubicaba la Atlántida, para que tengas el dato, ¿vale? Bueno, pues mira, es otro lugar más. Vale. Buscaban reliquias, la NNRB también, ¿verdad? Sí. Y encontraron algunas de ellas. Bueno, todas las películas que yo creo que casi todos hemos visto, ¿no? De Indiana, ¿no? Jones, claro, las que todos conocemos, de En busca del arca perdida, en fin, lo de las calaveras de cristal, todas estas cosas, y otras, la búsqueda del Santo Grial, de la lanza de Longinos, todas estas cosas, realmente esta gente las buscó con denuedo porque consideraban, bueno, fíjate, si es que no solo eso, cuando ya casi la guerra estaba perdida, estaba convencido Heinrich Himmler de que podría, si encontraban el martillo de Thor, del dios Thor. Es que, esto, dicho así, dices, bueno, vamos a ver, este hombre estaba en sus cabales. Bueno, pero estaba convencido de que si encontraban el martillo de Thor, y esto es real, histórico, podrían dar un vuelco a la guerra, porque aquel martillo, según su criterio, pues era capaz de desactivar, tenía un poder eléctrico fabuloso, bueno, no sé, tenía capacidad de desactivar las armas de los enemigos. En fin, estaban convencidos de que con la obtención de estas reliquias y de estos objetos de poder, pues podrían ganar la guerra y sojuzgar al mundo, ¿no? Que además no es que les sojuzgara, no, es que según su criterio devolverían el orden natural, porque como ellos eran superiores, pues era lo lógico que gobernaran por todos los lugares, ¿no? En fin, por eso necesitaban expandirse, necesitaban un espacio vital, que fue la primera justificación para ocupar Polonia, ¿no? A la NNRB se la considera como una secta ocultista nazi que trató de destruir el cristianismo, y Himmler dijo en privado que después de la Segunda Guerra Mundial los viejos dioses germánicos serían restaurados. No sé qué te parece esto. Bueno, pues es que tiene mucho sentido en el contexto de lo que estamos hablando. Heinrich Himmler estaba obsesionado con recuperar los valores de los antiguos germanos, ese mundo más bien rural, y en esas estaba. De hecho, uno de sus grandes, digamos, deseos era convertirse en un granjero a la antigua usanza. Por tanto, ese espíritu, digamos, germánico,
pues antiguo era su leitmotiv, ¿no? Y ese mundo germánico tan, digamos, tan puro era la esencia de la raza aria. Pero no podemos pensar que la Agne Nerve era simplemente una cuadrilla de alucinados, que bueno, evidentemente por sus ideas parecen serlo, pero hay que pensar que estamos hablando de gente con un nivel intelectual muy grande, es decir, estamos hablando de grandes científicos, de grandes médicos, de historiadores. Es decir, ¿qué les pasó a todos estos para perder el norte del modo en que lo hicieron? Esto es una cosa realmente inquietante, ¿no? Pensad que se financiaron expediciones costosísimas, más allá de la de Tíbet, que luego podemos comentar. Hubo otras muchas, a Suecia, por ejemplo, a Finlandia, en busca de chamanes que pudieran revelarles cosas, ¿no? Un tal Irjo von Gronhagen, no sé si lo habré dicho bien, un joven finlandés, de oficial de las SS, estuvo estudiando los rituales de brujería en la región de Karelia, por ejemplo. Es decir, ¿qué pasó para que toda esta gente, que evidentemente tenía un bagaje intelectual muy notable, muchos de ellos profesores universitarios, médicos de prestigio, se entregaron a ese lado oscuro para idear cosas verdaderamente aberrantes, como ya conocemos, y otras muchas que todavía seguramente ni conocemos, ¿no? Cuando se juzga en los juicios de Nuremberg a los grandes dirigentes nazis, hubo digamos, un apartado específico para los científicos y médicos. Es decir, estamos hablando de gente con estudios que de pronto, Miguel, es inexplicable, salvo que entraran en un delirio colectivo, de pronto se entregaron a una cosa realmente siniestra, ¿no? Y eran mentes brillantes. Lecciones de la historia que quizá debiéramos de recordar ahora. Aquí tengo una lista de expediciones de Agne Nerve en Alemania, Finlandia, que has dicho, Suecia, Italia, Rumanía y Oriente Medio, y el Tíbet, aparte de Grecia, y algunas que no, el Cáucaso también estuvieron, y las que no hicieron, 4 expediciones, Canarias, Bolivia, Irán e Islandia. ¿Qué buscaban en el Tíbet? Pues mira, en 1938, y así arranca la Hermandad de la Atlántida, esta novela que estamos comentando, en 1938 se dio forma a esta expedición encabezada por un zoólogo que tenía 24 años entonces, Ernst Schäfer, que había ya realizado un viaje anterior al Tíbet, y buscaban pues huellas atlantes. Buscaban, aunque Schäfer nunca creyó en estas ideas de Himmler, de que podían encontrar allí restos atlantes, él quería hacer una expedición y estudiar, digamos, de una manera más científica aquella región de Asia, y se plegó a las ideas de Himmler para poder tener financiación, ¿no? Pero si él no creía en esto, otro que sí tenía importancia en aquella expedición, Bruno Becher, un especialista en estudios raciales, sí que estaba convencido de que se podían encontrar a personas, además de restos arqueológicos, personas que tendrían, digamos, aspectos todavía de los antiguos arios. Ellos creían que los arios, pues, se habían, después de mucho tiempo, se habían mezclado con los lugareños y habían, digamos, perdido la pureza, pero que todavía se podían encontrar restos de esa raza aria entre ellos, ¿no? Además hubo un geofísico, hubo un entomólogo y cineasta que filmó toda la expedición. Y estamos hablando de cosas reales. Y, fíjate, y aquí es donde yo, pues en mi imaginación, enlazaba un poco todo esto con lo de la reencarnación que te comentaba, porque esta gente llega allí justo poco tiempo después de que se hubiera encontrado la reencarnación del Dalai Lama, del actual Dalai Lama, ¿no? El 13º Dalai Lama había muerto en 1933, si no recuerdo mal, y los monjes no encontraron a su reencarnación hasta 1937 en una pequeña aldea al noroeste del Tíbet. Aquel niño, que tenía 2 años entonces, es todavía hoy Dalai Lama. Y los nazis se entrevistan con el quinto Retin Rinpoche, que era un abad de un monasterio, que fue el que hizo las pruebas de reconocimiento a aquel niño, que hasta que descubrieron que era un tulku, un monje de estos que ha decidido voluntariamente reencarnar. Y a partir de ahí juego yo un poco con la idea de que los nazis también tuvieron, pues, mucho interés en todo esto de la reencarnación, cómo lo hacían y de qué manera los lamas tibetanos, ¿no? Pero además ellos buscaron
Fíjate, es que hay una leyenda muy bonita. 3 minutos nos quedan, ¿eh? Sé breve. Sí, no, te lo digo muy rápidamente. Los tibetanos creían que sus primeros reyes habían descendido del cielo sobre una montaña sagrada a través de una cuerda de seda, que posteriormente esa cuerda se rompió y ellos empezaron a ser mortales. Y ese lugar donde descendieron estaba en el valle de Yarlung, y los nazis que llegaron allí pues fueron en busca de ese lugar, pensando que esos descendientes que habían llegado a través de una cuerda de seda no eran sino supervivientes arios, supervivientes atlantes, ¿no? Qué curioso. Hablaban también de que Tiahuanaco había sido construida hacía más de 17.000 años por habitantes de esa raza o de esa civilización. Y en Canarias, curiosamente, solamente una parte de los canarios, que son altos y rubios, los que estaban en Las Palmas, eran también descendientes de esa Atlántida. Qué curioso. Casi terminando. Tú lo unes con ¿cómo se llama? Castiltierra. Castiltierra, sí, Castiltierra es una localidad segoviana donde, y esto también es real, en los años 30 se realizaron excavaciones arqueológicas y se encontró una enorme necrópolis visigoda, es decir, muy posterior a todo lo que estamos hablando. Pero yo juego con la idea de que ahí se encuentra, casualmente, de una manera fortuita, una losa mucho más antigua, procedente probablemente del sur de la península ibérica, donde hay pues 3 inscripciones grabadas en 3 idiomas diferentes, 2 de ellos bien conocidos, latín y griego, y una tercera escritura en una escritura lineal desconocida, y juego con la idea de que eso sería pues un poco la piedra de Rosetta, ¿no? Porque si la escritura griega y la latina se corresponden, pues podría ser que la otra escritura fuera una traducción, o las otras fueran una traducción de la primitiva, ¿no? de la escritura lineal antigua, y esa escritura probaría la existencia de la Atlántida. Apuntarse, eso por si es una profecía. Como siempre, Mariano, ha sido un placer estar contigo. Si alguien quiere saber más de ti y de esa hermandad de la Atlántida, y apuntar eso de la lápida por si es una profecía, ya lo digo. Bueno, pues La Hermandad de la Atlántida es una novela que acaba de publicarse por la editorial Almuzara. Si quieren información de mí, pues en mi página web, www.marianofernandezurresti.com. También me pueden encontrar en Facebook con mi nombre y en Instagram también con mi nombre, Mariano Fernández Urresti. Y nada, pues ha sido un verdadero placer, Miguel, como siempre. Siempre es un encanto estar contigo y con todo tu equipo, que me tratéis con mucho cariño. Como te mereces. Para nosotros también ha sido un placer. Te veo prontito, prepara las rabas, que nos vemos prontito. Gracias, fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Hasta prontito. Adiós. Vamos a hacer una pausa, llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Nuestros compañeros están ya preparados y nosotros regresamos. Hay más temas que queremos contaros aquí. Redes sociales abiertas, Blanco Radio en Face, Twitter, Blanco Radio y René, en Face, Twitter, Instagram, y 633 50 50 11, por si queréis decirnos desde dónde nos escucháis. No os vayáis, que todavía tenemos mucho que contaros. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco.